¿Cuántos trajeron su Biblia? Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor en esta noche. Abra conmigo Génesis capítulo 21, versículo 8 en adelante. Dice así: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue. Y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando muera el muchacho. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz. ¿Y qué hizo? Y lloró. Dejemos hasta allí. Diga: gracias, Señor, por tu palabra. Habla conmigo a través de ella. Amén. Tome asiento, por favor, en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Colóquese cómodo en esta hora. Desocupe sus manos y regálele ese aplauso bien bonito al Señor. Amados hermanos, hay momentos en la vida donde nos sentimos como Agar. Sentimos que se nos acaba todo. Caminos que ya teníamos direccionados se cierran. Puertas que estaban abiertas se cierran. Planes que estaban ya coordinados se dañan. Y quedamos nosotros en medio de la nada. Quedamos en medio del desierto. Esta mujer, diga conmigo, está viviendo un desierto obligada. ¿Por qué vive un desierto obligada? Mire, Agar era sierva de Abraham y Sara. Dios le había dado una palabra a Abraham: te daré un hijo. Y Abraham creyó que Dios le iba a dar ese hijo. Pero aproximadamente 15 años después que Dios le había hablado a Abraham, Sara le dice a Abraham: llégate a la sierva, porque yo no tengo edad para darte ese hijo. Cuando usted no tiene fe firme en lo que Dios le habló, usted se apresura a hacer las cosas a su manera. Eso fue lo que le pasó a Sara. Dios le había dicho a Abraham: te voy a dar un hijo. Pero Sara dijo: no, yo no tengo edad. Llégate a la sierva, porque ella está joven. ¿Cómo está haciendo las cosas Sara? A su manera. Tiempo después, Dios le da la palabra de nuevo. Abraham le dice: el año que viene Sara tendrá un hijo. Y entonces nace Isaac, el hijo de la promesa. Isaac lo destetan, y cuando lo destetan empieza el problema. ¿Por qué razón? Porque Ismael, que era el hijo de la egipcia Agar, empieza a burlarse de Isaac. Y cuando empieza a burlarse de Isaac,
Entonces Sara le dice a Abraham: echa a la sierva con su hijo. ¿Por qué? Ella le dijo: escúcheme, el problema nació de que Ismael se burlaba de Isaac, pero el problema era más profundo. Sara le dice a Isaac, le dice a Abraham, le dice: este hijo de la sierva no va a heredar con mi hijo. Digan gloria a Dios. Muchas veces hay personas que tienen cosas profundas en el corazón y nosotros no lo conocemos. Nosotros no lo sabemos. Durante el tiempo que Ismael estuvo en la casa de Abraham, todo funcionaba normal. Ismael nació, no había problema. Ismael creció, no había problema. Pero hubo un tiempo donde se manifestó lo que realmente había en el corazón de Sara. Mientras que el muchacho se estaba burlando de Isaac, entonces ahí Sara se activó lo que tenía en el corazón y dijo: el problema no es que se burla, el problema es que él no va a heredar con mi hijo. Por esa razón usted en ocasiones se sorprende con alguna gente. Hay momentos en los que usted dice: pero yo no conocía esta faceta de esta persona. Yo no esperaba esto de fulano de tal. No esperaba esto de fulana. ¿Por qué? Porque tú no habías mirado lo que había dentro del corazón de esta persona. Simplemente llegó el tiempo de la revelación. Ahora, Ismael ya tenía 14 años. Ya era un muchacho razonable. Era un muchacho que probablemente iba a empezar a entender qué le pertenecía, a qué tenía derecho como hijo de Abraham. Entonces, ¿qué acontece? Ella quiere evitarse un problema mayor. Mientras Ismael nació no había problema, pero cuando Ismael creció había problema. Digan gloria a Dios. Hay gente que va a soportar tu nacimiento, pero no va a soportar tu crecimiento. Hay gente que va a soportar tu nacimiento, pero cuando tú empieces a crecer, ellos van a tener problema contigo. Pero usted no debe enfocarse en ellos. Usted debe enfocarse en el propósito que Dios tiene con su vida. Usted tiene un nacimiento en Dios. La Biblia dice que el que viene a Dios es nueva criatura. Usted tiene un nuevo nacimiento en cada cosa que usted emprende, que usted hace, en cada cosa que usted inicia. Está teniendo un nuevo nacimiento. Mientras el nacimiento no le da problema a la gente, lo que le da problema a la gente es el crecimiento que tú tienes después del nacimiento. Por eso hay gente que cuando tú montas el negocio, ellos celebran, pero cuando ven que tú prosperas en el negocio, están en contra de ti. Hay gente que tú naces espiritualmente. El día que tú empiezas a crecer espiritualmente, tienen problema contigo. Ministerialmente naces y el día que empiezas a crecer ministerialmente, tienen problema contigo. ¿Por qué? Porque soportaron tu nacimiento, pero tu crecimiento no lo soportan. Mas hay un Dios grande y poderoso que va a guardar tu nacimiento y tu crecimiento también lo guardará. Digan gloria a Dios. Y entonces, ¿qué hace Sara? Le dice: echa a la sierva y a su hijo. A Abraham le parece grave esto. ¿Por qué le parece grave? Porque es su hijo. Porque iba a estar en el desierto, en medio de la nada, sin comida, sin agua, pasando peligros. Pero Dios le habla y le dice: no te parezca grave. Todo lo que te diga Sara, hazlo. En pocas palabras, mándalos al desierto. Diga conmigo: hay desiertos que son necesarios. Hay desiertos que son necesarios. Hay desiertos que si tú no los pasas, no te vas a conectar con el propósito que Dios tiene con tu vida. El otro día hablaba con un empresario: pastor, yo soy empresario por un accidente. ¿Y eso por qué? No.
alguien habló mal de mí en el trabajo que yo tenía, en el empleo que tenía. Me echaron del empleo. Duré sin trabajo un poco de meses. Metía hojas de vida, no pasaba nada. ¿A dónde estaba? En el desierto. Pero ahí en el desierto le nació una idea: montar una empresa, montar su propio emprendimiento. Y hoy en día dice: yo no pienso volverle a trabajar a nadie porque ya tengo mi propia empresa y me da para vivir bien. ¿Qué pasó? Que el desierto lo conectó con la bendición. Si no lo hubieran echado del trabajo, nunca había montado su empresa. Hay desiertos que son necesarios. Dios tenía un propósito con el muchacho. Dios se lo dijo a Abraham: te haré una nación de Isaac, pero te haré otra gran nación de Ismael, del hijo de la sierva. También te voy a hacer una gran nación. El problema era que si Ismael permanecía en la casa de Abraham, no podían ser dos naciones diferentes. Iba a ser una sola nación, e Ismael iba a estar bajo el yugo de Isaac, que era el heredero original. Entonces obligatoriamente, tenía que ir al desierto. Hay desiertos que no vas a poder evitar. Vas a tener que pasar por allí. Vas a tener que vivirlo. Pero en medio de ese desierto, aprende a caminar en Dios. En el desierto se camina en Dios. Porque cuando Dios está con nosotros, Él dice que es nuestro sustento. De manera que aunque estés en el desierto, si Dios va caminando contigo, Él te va a sustentar. No te vas a morir, no vas a quedar derrotado. No, Dios te sustentará en medio del desierto. Digan gloria a Dios. Aleluya. Número 2. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel y los mandó al desierto, los mandó para que le hicieran fiesta. Pero la mayoría de las personas, igual que el pueblo de Israel, en el desierto no le hacemos fiesta a Dios. ¿Qué hacemos en el desierto? Nos quejamos. En el desierto renegamos. En el desierto decimos: Dios me dejó solo, Dios me abandonó. Eso hacía el pueblo de Israel. Pero Dios les dijo: vayan al desierto a hacerme fiesta. Pastor, es que no es fácil hacer fiesta, no es fácil adorar en el desierto, no es fácil alabar en el desierto. Pero usted sabe una cosa: la adoración y la alabanza más genuina nace en medio del desierto. Y si no, pregúnteselo a David: ¿a dónde nacieron los salmos más genuinos de la Biblia? En medio del desierto. Cuando tú adoras en medio del desierto, cuando tú alabas en medio del desierto, esa es la alabanza y la adoración más genuina que Dios puede recibir, y a su nombre. Pero hay un problema: que tenemos que disponer nuestro corazón para hacerlo. Porque en medio del desierto la mayoría de los corazones están quejándose, están renegando, están hablando que Dios los dejó, que Dios los abandonó. El problema está en nuestro corazón. Número 3. Después del desierto, lo que se manifestará es el propósito de Dios. Digan gloria a Dios. Después del desierto del pueblo de Israel seguía la tierra prometida. En medio del desierto que estaba viviendo Ismael, ¿qué era lo que se iba a levantar? Diga conmigo: una gran nación. Eso fue lo que dijo Dios. Ahora, Ismael y Sara no llegan allí por casualidad. Diga conmigo: llegan porque hay un propósito. Porque a Abraham le parece grave lo que Sara le dice. Si no es porque Dios le habla y le dice: haz lo que Sara te dijo, en pocas palabras, échalos, yo creo que Abraham no lo hubiese permitido. Entonces Ismael
y su mamá Agar están en el desierto, no es por casualidad, es porque hay un propósito. Diga conmigo, los desiertos en Dios tienen propósito. Si estás pasando por el desierto, hoy te digo, no reniegues, no te quejes. Sencillamente abre bien tus ojos para descubrir con qué propósito Dios te llevó a ese desierto. Porque hay algo glorioso que se va a manifestar en medio de ese desierto. Aleluya. Hay algo glorioso que se va a manifestar en medio del desierto que está viviendo. ¿Quién es el que vive? Pastor, no soporto en el desierto. Agar estaba viviendo un desierto con todo junto. Estaba viviendo el desierto de la soledad. Ella sola con su hijo, sin ayuda, sin protección, sola. Estaba viviendo el desierto de la escasez. ¿Qué dice el 15? Se le acabó, ¿qué cosa? El agua del odre. ¿A dónde iba a buscar? ¿Quién le iba a dar? No podía ir a la tienda de la esquina a comprar un botellón de agua porque no había. Está en medio de la escasez. Está en el desierto de la desesperación. Está tan desesperada que dice, echó al muchacho debajo de un arbusto. ¿Para qué lo echó ahí? Para que muriera. ¿Cómo estaría su corazón? ¿Cómo estaría su vida? ¿Estaría tranquila? ¿Estaría alegre? No, estaba dolida. El único hijo que tenía, la única compañía que tenía en medio de ese desierto, estaba para morir. El desierto que está viviendo Agar es un desierto que podemos decir que le quitó todo. Porque cuando está abandonando al muchacho debajo de ese arbusto, está abandonando y echando a la muerte. Mire lo que dice el 16. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Agar lo está entregando todo. Todo. Está quedando absolutamente sin nada y sin nadie en medio de ese desierto. Muchas veces usted y yo llegamos allí. Muchas veces se nos acaba el ánimo, se nos acaba la fuerza, se nos acaba la economía, se nos acaba la esperanza, todo. ¿Y qué queremos hacer? Lo que hizo Agar, renunciar, tirar la toalla. Muchos decimos, no lucho más, no sigo más, no avanzo más, no le meto más a esto, dicen algunos. Estás como Agar, abandonándolo todo. Yo le pregunto, ¿Dios quería que Agar renunciara? No. Él había dicho, de ese muchacho voy a levantar una gran nación. Dios no quería que Agar echara al muchacho a morir. Dios quería que Agar lo mantuviera con vida. Pero ¿qué llevó a Agar a que echara al muchacho a morir? Las condiciones que estaba viviendo. Estaba sola, sin protección, sin agua, sin comida, sin nada. ¿Qué dijo? Lo echo a morir. Ya no hay nada que hacer. Pero Dios no dijo,
llévalo al desierto para que muera. No, Dios dijo, voy a levantar de él una gran nación. Dios no quería que Agar lo echara a morir. Dios quería que Agar lo mantuviera con vida. Y en esta noche yo vengo a decirle, hay cosas en las que usted muchas veces se está dando por derrotado, se está dando por vencido, las cuales Dios tiene una gran victoria preparada, pero usted está renunciando a ella. ¿Por qué? Por las condiciones. No mire lo que usted necesita ni lo que usted anhela en medio de las condiciones que enfrenta. Míralo en medio del Dios todopoderoso, que puede hacer cualquier cosa, que puede cambiar cualquier situación. Y a su nombre. ¿De qué manera estás mirando tu desierto? ¿Estás creyendo que Dios te puede levantar de ese desierto? ¿O simplemente estás renunciando? Ahora, hay desiertos que son demasiado pequeños. Por eso usted ve gente que, inclusive yo he escuchado a algunos hermanos, pastor, el hermano fulano de tal se está ahogando en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque tiene un problema, sí, pero comparado a lo que ya usted pasó, a lo que ya usted vivió, ese problema es demasiado pequeño. Pero ya se está ahogando en el vaso de agua, como dicen algunos hermanos. ¿Cómo estás mirando tu desierto? ¿Qué hace Agar? Diga conmigo, lo echa a morir. Yo me imagino que este muchacho no tenía aliento, no tenía fuerza, ya estaba para morir. Su mamá lo deja, se va, queda solo. ¿Qué hace el muchacho? Diga conmigo, lloró. ¿Cuántos han llorado alguna vez? ¿Pero de qué has llorado? Porque hay diferentes lloros. Hay lloro de alegría, hay lloro de tristeza, de dolor, de amargura. Pero hay un lloro, diga conmigo, que es el lloro que Dios escucha. Este muchacho dice, alzó su voz y lloró. Esa voz no llevaba palabras. Muchas veces nos preocupamos por hacerle a Dios oraciones elocuentes, oraciones demasiado refinadas, oraciones elegantes, como si estuviésemos allí, no sé, frente a un público y estamos solos. Dios te puede oír aunque no le digas una sola palabra, porque Dios también oye tu corazón. Y hay ocasiones que quizás por tu boca no va a salir una sola palabra, pero el corazón está hablándole a Dios. Esa voz no era voz de palabras, era voz de lloro. Alzó su voz y lloró. Yo no sé si alguien aquí ha escuchado a alguien llorar en voz alta. Yo he vivido varias veces la experiencia. Usted escuchó un lloro, usted no entiende nada, pero créame que aunque usted y yo no entendemos nada, Dios entiende perfectamente qué quiere decir ese lloro. Aunque usted y yo no entendemos nada, Dios entiende perfectamente qué quieren decir esas lágrimas que corren por tu rostro.
Y hoy te digo, quizás puedes estar viviendo el desierto más duro de tu vida. Aunque no te salgan palabras, no interesa. Si solamente vas a la presencia de Dios a derramarle lágrimas, esa puede ser la oración más sincera y más eficaz que puedas presentarle a Dios durante tu día. Y no va a quedar en el olvido. Dios se va a glorificar a través de esas lágrimas, a través de ese lloro, a través de eso que le está presentando. ¿Qué dice el 16? El 17. ¿Qué palabras le estaba diciendo el muchacho? Ninguna. Alzó su voz y lloró. Pero mire lo que dice. Y oyó Dios la voz del muchacho. Wow. ¿Qué le dijo el muchacho con su voz? Nada. Pero ¿qué le diría su corazón? Hoy yo le digo, vaya a la presencia de Dios con un corazón sincero. No pasarás desapercibido. No necesitas hablar mucho ni hablar muy refinado. Háblale sincero a Dios. Háblale sincero. Pastor, estoy triste. Dile, Señor, estoy triste. Y si aún no puedes hablar de la tristeza, no interesa. Esté allí en la presencia de Dios. Pastor, estoy de esta y de esta manera. No sé a qué condiciones te ha llevado tu desierto, pero preséntate delante del Señor. Haz que Dios te escuche. Pastor, ¿qué escuchó Dios del muchacho? Escuchó el lloro. Dios escucha oraciones. Dios escucha alabanza, Dios escucha adoraciones, pero Dios también escucha lloros. Y Dios también escucha lágrimas que corren por tu rostro. Las lágrimas que nadie recibe, el lloro que nadie escucha, Dios lo puede escuchar. No es en vano cuando te postras, no es en vano cuando te rindes al Señor, no es en vano. Lo escuchó Dios. ¿Qué escuchó? El lloro. ¿Qué vio Dios en este muchacho? Lágrimas de su lloro. Y ese lloro, diga conmigo, activó la bendición de Dios. ¿Qué pasa después del lloro? Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído. ¿Cuál voz? ¿Qué le había dicho la voz del muchacho? Nada, porque era una voz de lloro. Pero Dios había entendido perfectamente por qué razón ese muchacho estaba llorando, y su lloro había llegado a su presencia. Sus lágrimas habían llegado a la presencia del Señor. Ahora, de repente ese muchacho, cuando fue despedido por su padre de su casa, ¿cómo se siente usted si su padre le echa de la casa? Piénselo. ¿Cómo se sentiría? Algunos inclusive han vivido la experiencia. Se siente triste. Yo me imagino que este muchacho se sintió triste cuando su padre lo echó de la casa. Posiblemente lloró, pero su padre no recibió las lágrimas. Posiblemente cuando su mamá lo echó debajo de ese árbol para que se muriera y se fue, posiblemente pudo haber llorado. Pero fueron lágrimas que no fueron ni oídas ni recibidas. Mas cuando él llora a Dios,
Dios no se queda quieto. De inmediato envía un ángel y le dice a Agar: ¿qué tienes, Agar? Muchas veces nosotros somos buenos para llorarle a la gente. Le lloramos al amigo, a la amiga, le lloramos al familiar, le lloramos a la gente. Pero esa gente quizás no va a recibir tus lágrimas. Muchas de esa gente quizás no las van a entender. Porque muchas veces estás en medio de tu desierto y derramas lágrimas, y en cambio de consolarte, ¿qué te dicen? No te pongas así. ¿Por qué te pones así? Fíjese que Dios simplemente escuchó y entendió las lágrimas del muchacho. Y de inmediato vino Agar. ¿Qué tienes, Agar? Dios no vino a decirle: Agar, cometiste esto y esta falta y por eso te está aconteciendo esto. Dios no viene a acusar a Agar. Dios no viene a recriminarle a Agar su pasado. Dios viene a presentarle un futuro de bendición. Digan gloria a Dios y a su nombre. Porque cuando usted viene a la presencia de Dios humillado, cuando usted tiene un encuentro con Dios, a Dios no le interesa tu pasado. Es más, a Dios no le interesa tu pasado. Tanto que Dios dice que tu pasado lo echa al fondo de la mar para no acordarse más de él. Pastor, es que hice esto, es que cometí esto, es que hice esto otro. Dios dice: todos tus pecados serán emblanquecidos como la nieve y echados al fondo de la mar para nunca más acordarme de ello. A Dios no le interesa tu pasado. A Dios le interesa que vengas a su presencia, que a Dios le interesa que te postres delante de Él y le digas: Señor, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras con mi vida, aquí estoy, te la entrego. A eso le interesa a Dios. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Digan gloria a Dios. ¿Qué activó el lloro del muchacho? Digan: la bendición de Dios. ¿Qué había dicho el muchacho? No había dicho nada, simplemente había derramado sus lágrimas, había llorado delante del Señor, pero el Señor conocía la petición que había en el corazón. Muchas veces no vas a poder hablar, no eres capaz de hablar, te sientes tan impotente, te sientes tan frustrado, quizás estás tan dolido que no vas a poder hablar, pero no interesa. Póstrate delante del Señor y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy yo. Dios te va a entender perfectamente por qué razón no te salen palabras. Él lo entiende perfectamente. Digan gloria a Dios. ¿Qué tienes, Agar? Diga conmigo: la bendición se activó. El 18. Levántate. Alza a quién. Wow. ¿Cuántas cosas habremos nosotros tirado? ¿A cuántas cosas habremos renunciado porque el desierto está muy duro? ¿Por qué Agar tiró al muchacho debajo del arbusto? Porque estaba duro el desierto, no había agua, no había comida, no había protección, nada. Lo tiró para que muriera. ¿Pero qué le dijo Dios? Levántalo. ¿Cuántas cosas en ocasiones quieres tirar? Y si pudieras escuchar a Dios, Dios no te diría tíralas, Dios te diría levántalas.
pastores, que quiero tirar a esta esposa que tengo. Y Dios te dice, levántala. No tiene que tirar, tienes que levantarla. ¿Quién es el que vive? Pastor, quiero tirar a este esposo que tengo, quiero enviarlo a la China. Y Dios te dice, no le envíes a la China, levántalo. Pastor, quiero tirar este negocio, quiero tirar esta empresa, quiero tirar esta finca, quiero tirar esta casa. Pero Dios no quiere que la tire, Dios quiere que la levante. Entonces a veces estamos haciendo lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos. Agar estaba haciendo lo contrario de lo que Dios quería que ella hiciera. Dios quería que ella levantara al muchacho, pero ella lo estaba ¿qué? Abandonando, lo estaba tirando. Muchas veces usted va a querer tirar cosas por causa de que el desierto está duro. Muchas veces usted va a querer tirar cosas por causa de que la situación está dura. En el ministerio vas a querer tirar el ministerio, vas a querer tirar tu vida espiritual, vas a querer tirar tu vida financiera. No lucho más por esto. Pero si pudieras escuchar a Dios, Dios te estaría diciendo, no la tires, levántalo, tienes que levantarlo. No haga lo contrario de lo que Dios quiere que usted haga. Vaya alineado con Dios, vaya alineado con Dios, que Dios te va a respaldar y te va a preparar lo que necesita para seguir avanzando, para seguir adelante. Ahora yo le digo en esta noche, hay gente que debe levantar cosas que ya tiró. Hay cosas a las que usted renunció, abandonó, como Agar. Lo dejo ahí para que se muera, para no ver cuándo muere. Dios le dijo, hey, ve y levántalo. Dios no lo tenía para morir, pero Agar pensaba que iba a morir. Hay cosas que tú las estás pensando de una manera, pero Dios las tiene predestinadas de otra. Hay gente que de repente está viviendo en el desierto económico y dice, tengo esta deuda, no voy a poder pagar. Está pensando que no va a poder pagar, pero Dios está pensando de otra. Dios está pensando, voy a hacer un milagro para que pague. Hay gente que el médico le diagnosticó una enfermedad terminal y dice, de esto me voy a morir. Está pensando que va a morir, pero Dios está pensando diferente. Dios está pensando, voy a hacer un milagro para que el pueblo me dé mi gloria, para que todos los que conozcan ese testimonio me glorifiquen. Dios está pensando diferente. Hoy yo le digo, no sea como Agar, que está tirando para que muera lo que Dios quiere mantener con vida. Ahora, ¿cuál fue el error de Agar? Diga conmigo, que se olvidó de la palabra, porque Dios le había hablado a Agar cuando estaba embarazada, que ella fue al desierto. Dios le dijo, vuélvete a la casa de Abraham y ponte sumisa, porque de la criatura que hay en tu vientre voy a hacer una gran nación. Pero a Agar se le olvidó la palabra que Dios le dio. Muchas veces Dios te ha dado palabra, muchas veces Dios te ha dado promesa, muchas veces Dios te ha dado direccionamiento, porque quiere darte una gran victoria, pero a ti se te olvidó la palabra que Dios te dio, y por esa razón estás pensando diferente. Pero en esta noche te digo, alíñate al propósito. Si Dios te dijo levántate, levántate aunque no tenga fuerza. Si Dios te dijo avanza, avanza aunque no tenga fuerza, porque lo que Dios te dijo se va a cumplir. Dios había dicho, haré una gran nación de ese muchacho. Se lo había dicho a Agar y se lo había dicho a Abraham. Pero Agar lo estaba dejando para que muriera. ¿Cuánta gente que ha tirado una vida financiera porque el desierto estuvo duro, cuando Dios le había dicho vas a prosperar? ¿Cuánta gente que ha tirado un ministerio cuando Dios dijo te voy
a llevar a las naciones, te voy a usar, te voy a utilizar. Y tiraron el ministerio. ¿Por qué? Porque el desierto estuvo duro. Diga conmigo, el desierto es el inicio del propósito de Dios. ¿Por qué es el inicio? Mire lo que dice la palabra. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él, ¿qué cosa? Pero ¿quién necesitaba sostenerlo? A veces necesitamos sostener cosas y queremos tirarla. Lo que necesitamos sostener va a ser grande. Pastor, es que ya siento que no puedo más. Ya siento que no soy capaz. Ya siento que no puedo avanzar. Hey, sosténlo. Sosténlo un poco más, porque va a ser grande en las manos de Dios. Va a ser grande bajo el propósito de Dios. Va a ser grande en el nombre de Jesús. Entonces Dios le abrió, ¿qué cosa? Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber. La fuente siempre estuvo ahí. No dice que Dios trajo una fuente y la puso ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le abrió los ojos. La fuente estaba ahí. Pero Agar, en medio de su frustración, en medio de su tristeza, en medio de su dolor, en medio de su desesperación, no podía ver la fuente. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Venir y abrirle los ojos. Después que le dijo, no temas. Después que le dijo, el muchacho no va a morir. Después que le dio un consuelo tremendo, le abrió los ojos para que viera la fuente. No fue que Dios hizo un milagro y creó la fuente. No, la fuente estaba ahí, pero ella no la podía ver. Hay cosas que en medio de su desierto usted no las está viendo, pero ya están preparadas para usted. Hay provisiones que en medio de su desesperación, en medio de su tristeza, en medio de su dolor, en medio de lo que estás viviendo, no las ves, pero ya están ahí preparadas para tu vida. Hay bendiciones que ya están preparadas para ti y ya están puestas en tu camino, pero tú no las estás viendo. ¿Por qué? Porque solamente estás enfocado en el desierto que estás pasando. Agar no vio la fuente porque solamente estaba enfocada en que el muchacho se iba a morir. Entonces tuvo que venir Dios a abrirle los ojos. Dios no hizo un milagro creando una fuente, hizo un milagro abriéndole los ojos. Hay gente que no hay que orar por milagro externo, hay que orar por milagros internos. Hay que orar para que Dios le abra los ojos. Hay que orar para que Dios le dé entendimiento. Hay que orar para que Dios le dé calma. Hay que orar para que Dios lo bendiga de manera interna. Cuando Dios lo bendiga de manera interna, ellos van a poder ver toda la bendición que Dios tiene preparada para su vida. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 20? Y Dios estaba con el muchacho. ¿Cómo estaba el muchacho? En las manos de Agar para morir. Pero Dios estaba con él. ¿Cómo estaba el muchacho en las manos de Agar? Sin fuerzas, sin aliento, sin poder valerse por sí solo. Pero Dios estaba con él. Pastor, y si Dios está conmigo, ¿por qué no cambia esto? A veces Dios no necesita cambiar la situación, necesita cambiarte a ti para que puedas ver el propósito. Pastor, y si Dios está conmigo, ¿por qué vivo esto? El muchacho no tenía aliento, pero Dios estaba con él. Y tengo algo para decirte. Aunque estés pasando el mayor desierto de tu vida, si sigues caminando en Jesús, Dios va a estar contigo. Pastor, pero sigo en el desierto. Puede ser que sí sigas en el desierto, pero te tengo noticia. Aún en medio de ese desierto gigante que puedas estar enfrentando, el enemigo no podrá hacer contigo lo que él quiera, porque se hará con tu vida lo que Dios quiera que se haga. Lo que Dios quiera que se haga.
La muerte podía haber tocado al muchacho porque su mamá lo había abandonado para que muriera. Una fiera podía haber venido y picado al muchacho, comido al muchacho, destrozado al muchacho. Nada de eso pasó. Porque Dios quería mantenerlo con vida, porque iba a ser de él una gran nación. Sigue caminando en Cristo Jesús. Si caminas en Cristo Jesús, Dios va a estar contigo. Y si Dios va a estar contigo, nadie podrá en contra de ti. Aunque el enemigo quiera venir a sacar provecho de la situación, aunque el enemigo quiera venir a derrotarte, no podrá derrotarte, porque se hará con tu vida lo que Dios dijo que se haría. Pasará con tu vida lo que Dios dijo que pasaría, y se manifestará en tu vida lo que Dios dijo que se manifestaría. Y creció y habitó ¿en dónde? En el desierto. En el desierto donde su mamá pensó que iba a morir, Dios lo puso a vivir. ¿Cuánta gente que dice, no, ese allá no va a prosperar? Ese allá no va a adelantar. Hay gente que está pensando que tú vas a quedar derrotado, vas a quedar vencido, que vas a morir en el lugar donde estás. Así le pasaba a Agar. Pensaba que en el desierto Ismael iba a morir. Pero en el desierto donde su mamá pensaba que él iba a morir, fue donde Dios lo puso a vivir. Muchas veces donde tú mismo piensas que vas a fracasar, es donde Dios tiene la bendición para manifestar en tu vida. Simplemente camina en el propósito que Dios tiene contigo. Y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. El tipo creció, se casó, prosperó. ¿En dónde? En el desierto, donde su mamá lo había abandonado para morir, pero donde Dios tenía un propósito para él. ¿A partir de dónde se manifestó el propósito? Diga conmigo, a partir de las lágrimas que el muchacho derramó delante del Señor. Allí la bendición de Dios se activó. Muchas veces queremos que el desierto cambie. Muchas veces queremos que venga la provisión en el desierto. Queremos que venga la bendición en el desierto. Pero estamos pensando lo contrario. Número uno, pensamos lo contrario. Pensamos que vamos a fracasar, pensamos que vamos a quedar derrotados, pensamos que vamos a quedar vencidos. Porque le digo algo, la mamá pensaba que él iba a morir. La respuesta de Dios no viene por causa de lo que la mamá pensaba, viene por causa de las lágrimas del muchacho. Muchas veces nos encerramos solo en lo negativo, solo en el desierto que estamos viviendo, solo en el fracaso que podamos vivir, cuando Dios tiene preparada una bendición. Pero entonces seguimos en nuestro ritmo, seguimos en nuestro orgullo, seguimos en nuestra elocuencia delante de Dios. Hay cantidad de gente que está sufriendo en el desierto. Hay gente, mire, se lo digo con toda claridad, hay gente que inclusive le falta hasta la comida. Pero va uno y le dice, hermano, busque de Dios. Ah, pastor, yo lo busco, pero a mi manera. ¿Por qué? Porque tienen un orgullo tan grande que no son capaces de doblegarse a Dios, que no son capaces de humillarse delante de Dios, que no son capaces de decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. El orgullo no les deja venir a la presencia de Dios. Hay gente que está viviendo cosas difíciles, las cuales Dios podía cambiar en tan solo un instante, pero no le buscan a Dios. El que cambió el desierto de Ismael, el que cambió la muerte que estaba decretando la mamá con su actuación por vida, fue el mismo Ismael. ¿Por qué? Porque su lloro llegó a la presencia del Señor. Cuando su lloro llegó a la presencia de Dios, el ángel de inmediato vino.
Iglesia del Señor, hay un Dios grande y poderoso que puede cambiar cualquier desierto en tu vida, pero que está esperando que le reconozcamos como nuestro Dios y que vengamos a su presencia con humillación, no de cualquier manera, no a nuestra manera, sino a la manera de Él, a la manera de Él. Amén. A la manera de Él. Agar decía: en el desierto nos morimos, pero Dios dijo: no, es en el desierto que van a vivir. Diga conmigo: a la manera de Dios, no a mi manera. ¿Cuál es el desierto que estás enfrentando? Yo no sé si estás viviendo un desierto económico, no sé si estás viviendo un desierto en el hogar, en la finanza, en la familia. No sé si estás como Agar, que dices: no aguanto más, no soporto más, voy a renunciar, voy a tirar la toalla. Hoy yo te digo: no seas como Agar, sea como Ismael. Que se pueda usted doblegar delante del Señor. No son los pensamientos de Agar los que traen ángeles, es el lloro de Ismael el que trae el ángel a mostrar la fuente. Porque el ángel vino, abrió los ojos, habló con Agar: levanta al niño. Fue el ángel que activó a Agar, pero para que viniera el ángel se necesitó el lloro de Ismael. Muchos hoy están como Agar, pero Dios no quiere a Agar. Dios quiere el lloro de Ismael para enviar su ángel a bendecir tu vida, a bendecir tu casa, a bendecir tu familia, a obrar en tu favor. En el nombre de Jesús te digo: levántate en fe y reconoce que tienes a un Dios grande y poderoso, y que a su manera Él se va a glorificar en nuestra vida. Gloria a Jesús. Hay muchas fuentes que están preparadas, pero que quizás usted no les está viendo todavía. Necesitas el lloro de Ismael para que el ángel venga a abrirte los ojos. Hay quizás muchos propósitos que ni siquiera han iniciado. Necesitas el lloro de Ismael para que inicie ese propósito. En el nombre de Jesús, que Dios hable más y más para cada una de nuestras vidas.